Buenas tardes. El día de hoy estaremos celebrando una audiencia para abordar un caso de manera que vamos a tener dos momentos. Vamos a solicitar la declaración de Paulina Flores Bonilla, que aparece en el caso como presunta víctima y a quien vamos a escuchar su testimonio y como otra frase de la audiencia procederemos a los alegatos para las partes. Agradeciendo esta oportunidad, vamos a dar inicio a la misma. Esta audiencia ha sido solicitada por las organizaciones peticionarias Centro para el Desarrollo de la Mujer y Robert Kennedy Human Rights para la presentación del testimonio de Paula Flores Bonilla y madre de María Sagrario Flores y los alegatos. Pasamos inmediatamente a la presentación de Paula Flores Bonilla. Previo a su testimonio, vamos a hacerle unas preguntas para que se identifique de manera completa, íntegra y con todos sus datos. Sírvase usted para decir su nombre completo, su lugar de nacimiento y su lugar de residencia. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre completo es Paula Flores Bonilla. Soy del estado de Durango. Mi origen es mexicana y actualmente resido en la ciudad de Juárez, Chihuahua. Muchas gracias, señora Paula Flores Bonilla. De inmediato voy a proceder con el testimonio de Paula y luego que las partes peticionarias hagan las preguntas pertinentes. Me informan que el propio testigo quiere hacerlo en base a preguntas. Doy la palabra inmediatamente para las preguntas. Buenas tardes, señora presidenta y representante del Estado. Mi nombre es Rita Liliana Zúñiga Mendoza y represento al Centro para el Desarrollo de la Mujer. Con su permiso procederé a realizar algunas preguntas para el testimonio de Paula Flores Bonilla, madre de María Sagrario González Flores, una de las 6 víctimas de feminicidio en este caso. Gracias, señora Paula. ¿Nos puede contar cómo era su hija María Sagrario? Mi hija era una niña de 17 años, tenía muchas ganas de vivir, tenía planes, tenía ganas de estudiar. Me comentaba que quería estudiar computación y por eso entró a trabajar a la maquila, donde ella desapareció el 16 de abril del 98. Cuando ella desapareció, cuéntenos cómo se dieron cuenta, cómo sucedieron las cosas. Pues a los pocos minutos de que ella no llegaba a la casa, yo me empecé a preocupar, ya que mi hija nunca llegaba tarde, no se desviaba a ningún otro lugar, del trabajo se iba a la casa. A las 5:30 que ella ya no llegaba, yo estaba muy desesperada. Le empecé a preguntar a mi hijo qué pasaba, por qué no llegaba su hermana. Él trató de tranquilizarme, pero ya cuando me vio muy desesperada fue a hablar a un teléfono público, a la maquila donde ella trabajaba para ver si había laboradoras extras. Cuando marcó y le dijeron que mi hija no se había quedado a laborar horas extras, inmediatamente mi esposo y mis hijos mayores se vinieron a la casa y ellos trabajaban en la misma maquila donde ella trabajaba. ¿Cuándo fueron a poner el reporte de desaparición en la fiscalía? El 17 de abril, al día siguiente, ese mismo día fuimos a reportarlo a la cárcel de Piedra, pero nos dijeron que no era un caso como para reportarlo y nos orientaron que fuéramos a previas y no nos aceptaron la denuncia, ya que nos dijeron que tenían que pasar de 24 a 72 horas para que la pudiéramos reportar como desaparecida. Y entonces, ¿cuándo hicieron el reporte? ¿Cuándo se los aceptaron? Al día siguiente, como a eso de mediodía. Después de que pusieron el reporte, ¿qué hicieron ustedes y qué hizo la autoridad? ¿Nos cuenta? Pues nosotros buscar a mi hija día y noche, las autoridades no se veían que hicieran nada o que hicieran algo por el caso. Me tuve que arrodillar a Arturo Chávez Chávez, que en ese momento era el procurador, y ni eso lo conmovió. Ustedes hicieron varias actividades de búsqueda. ¿Cuáles fueron? Mi esposo y un compadre mío anduvieron en diferentes puntos del Valle de Juárez por las rancherías y pues nosotros en la ciudad. Pusimos pesquisas en la ciudad, colocamos alrededor de 4,000 pesquisas con la fotografía de mi hija. Esas pesquisas y actividades que realizaron fueron acompañados por la fiscalía.
No. ¿Quién pagó las pesquisas? Las primeros nosotros, hubo gente que de buena voluntad nos ayudaba, les dábamos una pesquisa y ellos sacaban más fotos y pues quien más nos apoyó fue la misma comunidad. Señora Paula, yo sé que es difícil, pero le vamos a pedir que nos cuente sobre cómo encontraron a su hija. ¿Cómo fue que se encontraron los restos de Sagrario? Pues los restos de ella se encontraron por casualidad en el Valle de Juárez, en Loma Blanca. Ahí se encontró el cuerpo el 29 de abril a los 14 días y pues me dijeron que estaba en descomposición. ¿Cómo se enteraron del hallazgo? Nosotros ya estábamos en un platón de niñas desaparecidas en previas y al llegar ese día un reportero dijo que habían encontrado un cuerpo de una mujer en Loma Blanca. Fueron ellos por los que nos enteramos, ya que nos dijeron que tenía una bata de maquiladora. ¿Y qué hicieron? Pues nosotros nos dirigimos a los agentes para que ellos nos informaran lo que estaba pasando. Yo quería saber quién era esa mujer que habían encontrado y se nos negó toda la información. No se nos dijo dónde estaba el anfiteatro. La señora Evangelina le dijo a mi hijo dónde quedaba y por su cuenta mi hijo fue y por su cuenta fue también a identificar el cuerpo. Y lo hizo, fue a identificar a Sagrario. Él me mencionó que lo único que reconoció fue su ropa y su trenza. ¿Quién más se acercó al cementerio para hacer la identificación de Sagrario? Ese mismo día, yo y mi esposo fuimos, pero a mí no me permitieron la entrada. Uno de mis sobrinos era agente judicial y él se las arregló para que entrara mi esposo. Cuando salió, me preguntó que cómo eran las manos de mi hija. Entonces, pues yo le di detalles de las manos de mi hija y le dije que si la había visto, le pregunté por ella y me dijo que solo le habían entregado un cráneo lavado y una de sus manos le habían mostrado, pero pues fue todo lo que le mostraron. ¿Estas diligencias fueron acompañadas en algún momento por alguna persona de la entonces Fiscalía? No, en ningún momento. Doña Paula, ¿cómo se identificó el cuerpo de Sagrario? ¿Cómo supieron que esos restos pertenecían a ella? Pues solamente con lo que nos dijo mi hijo de la ropa, porque él desde un principio tenía, el cuerpo tenía los dientes muy grandes y mi hija era de dientes chiquitos y pues yo siempre me quedé con esa duda, no sé si era por la descomposición o qué, pero pues fue todo. ¿Las autoridades realizaron algún examen de identificación del cuerpo? ADN, por ejemplo. Sí, realizaron pruebas de ADN en el mes de septiembre del mismo año, en el cual los resultados salieron negativos. En ese momento estaba la fiscal Silvia Loya, nos citó a mi esposo y a mí para tomar una muestra de sangre, preguntándonos si nosotros éramos padres adoptivos de Sagrario, ya que el examen había salido negativo. ¿Ese fue el único examen de ADN que hicieron las autoridades? No, después acordamos que sí iba a hacer otro estudio pero era necesario la exhumación. Quisimos estar cuando ellos lo hicieran y se acordó, pero Susi Ponce lo hizo cuando ella quiso, un 2 de junio del 99. Nos fueron a hablar para tomar muestras de sangre y ya habían hecho la exhumación. En una tumba que no pertenecía a la de mi hija. Mi hija está en la tumba 74, el Panteón Jardines del Recuerdo, y la exhumación se hizo en la tumba 73 y está en el documento que autoriza salubridad. ¿Y ese error se corrigió? Sí, porque después hizo Susi la exhumación donde estaba Sagrario, porque yo fui, vi la tumba y como estaba la tierra revuelta, pues
supuse que hicieron otra vez el ADN, entonces ya nos llegó el resultado dando positivo, pero hasta ahorita yo sigo con la esperanza de que mi hija sigue viva, ya que las autoridades con todas sus irregularidades que tuvo, cuando Silvia Loya me dice que salen negativos los primeros resultados de ADN, entonces yo dije que mi hija seguía viva. Señora Paula, ¿se han identificado responsables o involucrados en el feminicidio de Sagrario? Sí, está José Luis Hernández Flores con una condena de 29 años de prisión. Ya tiene 14 años en la cárcel. A él lo pudimos entregar como posible sospechoso. ¿Cómo que ustedes lo pudieron entregar? Nosotros desde un principio sospechábamos de él, ya que notábamos que le gustaba mucho mi hija. Entonces lo señalamos como posible sospechoso, pero nunca tomaron declaración mía, nunca lo investigaron a él hasta el 2005. ¿Usted le dijo esto a un agente del municipio? Sí, a Susi Ponce. ¿Y nunca lo investigaron? No. ¿Y cómo fue que lo detuvieron? En el 2005, mi hijo andaba en Anapra y se lo encontró y le comentó que él se dedicaba a pasar a gente ilegal a los Estados Unidos y le comentó que iba a cruzar un agente. Le hablamos a los nuevos agentes del caso de mi hija, ya que teníamos los teléfonos, y fue cuando pudieron detenerlo a él. A él se lo llevaron pues como testigo. Es el único testigo por el caso de su hija. Es el único, pero yo he seguido luchando para que se detengan a los principales. Él señala a 2 personas más en su declaración, señala domicilios, nombres, retratos hablados y para las autoridades no existen. ¿Sabe usted en qué lugar penal está José Luis Hernández? Mire, la verdad no tengo la certeza, pero él inmediatamente cuando le dictan sentencia lo trasladan a Chihuahua y de ahí se lo llevan a Puente Grande, Jalisco, y después ya no supimos. Señora Paula, usted está solicitando a la Fiscalía que se regrese al sentenciado a Ciudad Juárez. ¿Por qué está solicitando esto? Porque el crimen lo cometió en Ciudad Juárez, porque el caso de mi hija sigue abierta, entonces quiero que siga declarando, que se haga la reconstrucción de hechos, ya que él en diferentes ocasiones ha cambiado su versión. Él había dicho que era solo, pero yo sigo creyendo en su declaración principal. Señora Paula, todo esto que nos ha comentado, ¿cómo le ha afectado y sobrellevado? La verdad, yo creo que Dios es muy grande. Cuando pasó lo de mi hija, nos afectó a mí y a toda mi familia. Después de que sepultamos ese cuerpo, yo después de ese momento sentía como que me daban ataques de risa. Yo queriendo controlarlo tenía que pensar en todo lo que le hicieron a mi hija, todo lo que dijo José Luis, de que la habían apuñalado 6 veces para poder controlar esa enfermedad que me dio. Pero hasta ahorita nuestras enfermedades como madres han sido a través de la muerte de nuestras hijas. ¿Cómo le ha afectado a toda su familia lo del feminicidio de su hija? Pues nos ha afectado de por vida. Fue un trauma que nos van a dejar para siempre. Mis hijos que han tenido niñitas, pues los dejaron afectados de por vida. Doña Paula, México tiene una ley de atención a víctimas que obliga al Estado mexicano a atender a las víctimas del delito. ¿Usted ha sido beneficiada de alguna prestación por medio de esta ley? Se nos ha dado la atención médica, pero una atención médica muy condicionada. Tenemos que pasar por un calvario cuando nos atienden. Le puedo decir que tengo citas con el ginecólogo y a mí me dejan hasta el último porque tienen que condonar pues mi cita.
y hay veces que yo he tenido que dar dinero para que se me puedan, no digo que siempre, pero tengo que dar dinero para que se me puedan realizar estos estudios que yo necesito. ¿Alguna otra prestación que haya recibido a través de este beneficio? Sí, algunas de las madres, y entre ellas yo, se nos dio un auxilio económico por la Procuraduría en la PGR. Ahí se nos entregó el dinero, y lo que se me hizo injusto cuando se nos dio el auxilio económico que nosotros nunca pedimos, que nos dieron una carta, una acta constitutiva, ni nos la dieron a leer, ni la analizamos, no la pensamos, únicamente nos hicieron firmar muy rápido todo, y pues eso es lo único que ha sido todo, y había mucho personal de las autoridades en ese momento. ¿Quién los acompañó? Nadie nos acompañó, y hasta el día de hoy yo me arrepiento porque cuando llegué a mi casa pude ver esa carta y había una cláusula donde decía que renunciábamos a otros estudios del ADN de mi hija. Doña Paula, ¿usted conoce a las madres y familiares de las otras víctimas? Sí, sí las conozco los 6 casos y conozco a más que tienen a niñas recientemente desaparecidas. ¿Qué nos puede comentar acerca de los impactos a las familias de estas otras víctimas? Pues se puede decir que yo estoy bien a comparación de cómo están otras madres. Hay señoras muy grandes, muy enfermas, pero pues todo es a consecuencia del calvario que hemos vivido. Yo creo que la única fuerza que hemos tenido es para seguir pintando esas cruces de justicia. Muchas gracias, doña Paula. Muchas gracias. Quiero expresar mi reconocimiento por su fortaleza y muchas gracias por estar aquí. Le daré la palabra al Estado. Muchas gracias. Antes que nada, le quiero decir lo que lamento que usted esté aquí después de 20 años buscando esta justicia. Esperamos que la encuentre pronto. El Estado mexicano asume con responsabilidad la atención de las violaciones que pudieran haber sido cometidas en el caso 13.377, Silvia Elena Rivera y otras. La Comisión Internacional de los Derechos Humanos analiza si fueron violados los derechos de 7 mujeres, incluidos niñas, en los artículos 4, 5, 7, 8, 11, 9, 24 y 25, que se refieren a los derechos a la vida, libertad, integridad personal, garantías judiciales, a la honra y dignidad, a los derechos de la niñez y el de igualdad ante la ley, todos ellos en general, de respetar los derechos humanos prevista en el ART 1.1 en la Convención Americana de los Derechos Humanos. En vez de realizar preguntas, quisiera decir que el Estado lamenta profundamente los hechos ocurridos en estos 6 casos de feminicidios y de la desaparición de un bebé. Quisiera hacer una interrupción. En esta etapa se hacen preguntas si se tienen, si no, en la próxima etapa se presentan los alegatos. Es correcto, no tenemos preguntas, en lo contrario tenemos una propuesta. Ponemos en la segunda parte de alegatos. Si no hay preguntas, entonces lo dejamos para los alegatos finales. Quisiera hacerle una pregunta a Paula, además de seguir reconociendo su fortaleza y seguir teniendo viva a su hija por justicia y verdad. Cuando usted nos refiere a que firmaron un documento al recibir el dinero sin ningún tipo de asistencia, dice usted que le eliminaban la posibilidad de un posterior reclamo para volver a hacer estudios de ADN para la certeza de la identidad de su hija. Así es. Luego de esa firma y de esa entrega, ¿ha tenido usted oportunidad de proponer que se hagan nuevos exámenes, ya que comentaba al principio que sigue teniendo sentimientos de que su hija está viva? Sí me gustaría, pero que el gobierno mexicano no metiera las manos. Como usted piensa, ¿qué se debe de hacer
¿Qué se debe hacer este examen? Yo no confío en el Estado mexicano. Si hubiera una posibilidad de que se nos ayude acá en los Estados Unidos, yo se los agradecería mucho de todo corazón. Quisiera en realidad saber si ese cuerpo es mi hija. Siempre la he buscado. Cuando veo a alguien parecida a ella, siempre me espero a verle sus caras. Quiero que mi hija sepa que aunque yo no esté viva, para cuando ella regrese, siempre estuvo en mi corazón. Ella sigue vive en mí hasta que yo muera. Doy por terminada esta fase para seguir a las siguientes, dándole a los peticionarios la oportunidad de la presentación de sus alegatos finales para escuchar el planteamiento que va a hacer el Estado. Muchísimas gracias.